buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Bendiciones a cada uno de ustedes, cualquiera que sea la labor que usted está haciendo. Quizá ya está en su casita descansando después de la labor de este día. De verdad que nos alegramos y nos gozamos que usted esté ahí presente para que juntos meditemos en la palabra del Señor. Muy buenas noches a todos, saludos, abrazos a la distancia, bendiciones a toda su familia. Esperamos que todos los niños y los jóvenes, los que compongan la familia, puedan estar ahí juntos en el hogar, puedan estar juntos en la casa y poder así, unánimes juntos, meditar en la palabra de Dios. Dios ama la unidad, Dios ama la unidad de la familia. Dios ama que los hermanos y que la familia estemos juntos en armonía, dice el Señor, porque Dios se deleita en medio de la familia. El Señor se deleita en medio de aquellos, mire, que escuchan su palabra, que están en armonía. Es cierto que los afanes de la vida, los compromisos, las dificultades de la vida muchas veces quiere formar divisiones en la familia, divisiones en el hogar o divisiones en la iglesia, pero nosotros como hijos de Dios no permitamos eso, sino busquemos la unidad, busquemos la presencia de Dios, busquemos el poder de Dios, porque solamente a través de su poder y su presencia nosotros tenemos fuerza, tenemos fortaleza, tenemos energía que viene de lo alto. Esa energía, esa fortaleza que viene de Dios, porque Dios es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza en medio de un mundo lleno de dificultades, en medio de un mundo muchas veces hostil, pero Dios es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Gracias por estar ahí, gracias por sus reportes. Dios los siga fortaleciendo y bendiciendo. Vamos a invitarles a un momento de oración. Y si usted tiene su Biblia ahí, pues sería bueno que la tenga a mano o sus anotaciones para que juntos meditemos en la palabra del Señor. Mientras tanto, oremos. Le invitamos a un momento de oración. Querido Dios que estás en los cielos, pedimos, Señor, que tú, Padre, intervengas ahora en este culto. Este culto, Señor, a través, Padre, de esta forma de transmisión. Señor, en tu mano ponemos ahora, Padre Celestial, esta reunión. Tu poder, tu presencia, Señor, descienda ahora sobre cada uno, Señor, de los hermanos y los amigos. Gracias te damos, Señor, por el poder de tu presencia que habita en los corazones de todos aquellos que en ti esperan, que en ti confían. Poderoso en gran manera eres tú, Señor. Poderoso eres, Padre. Ahora, Señor, en tu mano ponemos a los hermanos, a los amigos, las familias, Padre, que tu presencia habite en cada corazón. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú tienes la palabra. Amén. Amén. Bien, tenemos como tema para esta ocasión, mire, escudriñar en qué andamos. Nosotros debemos de escudriñar nuestros caminos. La palabra del Señor nos enseña, amados hermanos y amigos, a que nosotros seamos dependientes completamente de Dios, porque todos nosotros somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y como hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, Dios anhela que nosotros vivamos según su reino, según sus leyes, según sus decretos. Nosotros fuimos creados por la mano
del Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero que es dueño de todas las cosas, dueño de todo lo que Él ha creado. Nosotros le pertenecemos a Él. El mundo, la humanidad completa, que se apartó de los caminos de Dios, mire, esta no era el plan de Dios, que el mundo estuviera como está viviendo. El plan de Dios es que toda la humanidad estuviese disfrutando de la presencia de Él, de la compañía de Él. Ese es el plan de Dios. Pero lastimosamente nosotros comprendemos a través de la palabra que los seres humanos todos, dice la Biblia, nos descarriamos, nos apartamos de Dios. Entonces el Señor nos enseña en su palabra que nosotros, todos los seres humanos, deben volver a Él, volver en sus caminos, volver en su presencia. Muy bien. Y cuando volvemos a sus caminos y volvemos a su presencia, podemos disfrutar de sus bendiciones. Podemos disfrutar de su presencia, de su poder. El mundo, ¿será que el mundo está disfrutando, el mundo entero, de la presencia de Dios? No lo está haciendo. No está disfrutando de la presencia de Dios. Los que buscan a Dios y los que están dependientes de Dios, ellos pueden disfrutar de esa presencia. Pero los que no buscan de Dios, los que no dependen de Dios, no pueden disfrutar de su presencia. Muy bien. Podemos nosotros ver en este tema, escudriñar en qué andamos. ¿Disfrutamos de la presencia de Dios? ¿Disfrutamos de la compañía de Dios? ¿Caminamos con Dios? El mundo está sufriendo. El mundo entero hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Mucho dolor y sufrimiento a raíz de esta pandemia que como que no tuviera fin. Hay países en el mundo que declaran que ya todo está bien, se quitan la mascarilla y con una emoción de volver a tener una vida normal como antes de la pandemia. Pero cuando escuchamos en las noticias, poco tiempo puede estar así y luego las malas sorpresas de que otra vez el virus anda por todo el mundo. ¿Tiene paz el mundo? No tiene paz. El mundo puede disfrutar de la presencia de Dios y de esa paz que Dios ha prometido. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el ser humano debe de escudriñar las Escrituras y andar como Dios anhela que andemos. En el libro de Lamentaciones tenemos ahí una enseñanza acerca del dolor y la lamentación cuando el ser humano no escudriña su camino, el ser humano no obedece a Dios. Vamos a ver lo que nos dice el primer capítulo y el primer versículo de Lamentaciones. Este libro de Lamentaciones, pues casi podemos pensar que no dan tantas ganas de leerlo, pues es de mucho dolor y de mucha tristeza, pero todos aprendemos lo que el Señor nos enseña. Dice de la siguiente manera en el capítulo 1 y versículo 1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Mire, versículo 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas.
no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Aquí nosotros podemos ver, queridos hermanos y amigos, la enseñanza de este libro de dolor, este libro de lamentaciones, acerca de un profeta de Dios que es llamado Jeremías. El profeta Jeremías aquí se lamenta en grande manera y expresa su dolor y su tristeza porque delante de sus ojos, mire, la ciudad de Jerusalén ha sido destruida. La ciudad de Jerusalén fue sitiada, fue enviado enemigos hacia ellos y fue destruida. Sus príncipes y su rey fueron masacrados, sus niños y las mujeres y todos, mire, fueron llevados cautivos y podemos darnos cuenta que la ciudad fue quemada. Por eso dice el profeta que esa ciudad quedó destruida, quedó desolada, esa grande ciudad que floreció, que en gran manera era reconocida, mire, por otras naciones, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. La señora habla así de la ciudad de Jerusalén, la señora de provincias ha sido hecha tributaria, o sea, ahora es esclava de otra nación. Vea. Entonces nos sigue diciendo en el versículo 2 acerca de la calamidad y la desgracia, mire, y el dolor y el llanto del profeta, y no solo el profeta, sino todos los israelitas. Mire, lloran por las noches, sus lágrimas están en sus mejillas, no tienen quien las consuele. Todos sus amantes, le dice a la ciudad, todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos, se volvieron atrás, todos los abandonaron. El profeta entonces lamenta lo que delante de sus ojos pasó con la ciudad de Jerusalén, con el pueblo de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ese lamento? ¿Por qué ese lloro? ¿Por qué esa amargura? ¿Por qué esa destrucción? ¿Por qué toda esa masacre? ¿Qué pasó aquí? La palabra del Señor nos enseña que el pueblo de Dios ha pecado contra Dios. Ha pecado contra Él. Cuando el Señor le dice que sus amigos y sus amantes se están refiriendo a que ellos quebrantaron la ley de Dios, quebrantaron las ordenanzas de Dios. Se fueron tras las idolatrías y adoraron a otros dioses ajenos. A eso Dios le llama sus amantes, porque la idolatría delante de Dios es un pecado grande y es el pecado del adulterio. Dios se presenta como un esposo y su pueblo, sus hijos, mire, Él lo tiene como una esposa. Entonces, cuando adoran otros dioses que no es el Dios vivo y verdadero, el Señor le dice que son sus amantes. El pueblo ha pecado. El pueblo de Dios le ha ofendido al Señor. Entonces nos dice la palabra del Señor que hay grande lloro y grande lamentación por la destrucción. Mire, la destrucción de esa ciudad de Jerusalén porque pecaron contra Dios. Pecaron en grande manera y por lo tanto nos dice la palabra del Señor que el Señor, mire, ha levantado su mano y ha traído para ellos esta destrucción. Posiblemente vea usted que hay personas que piensan que Dios es amor y solo amor y nada más que amor, y que el mundo haga lo que haga, Dios lo debe seguir amando como es y Dios le debe pasar por alto
todas las maldades y todo lo que desobedecen a Dios. Pero Dios es amor, pero porque es amor, Él corrige a los que toma por hijos. La palabra del Señor nos sigue enseñando. Vean ustedes, hermanos, en el capítulo 3 de Lamentaciones, el versículo 31 y versículo 32. Nos dice de la siguiente manera: porque el Señor no desecha para siempre. Capítulo 3, versículo 31 y versículo 32. Nos sigue diciendo la palabra: si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Podemos darnos cuenta nosotros a través de la palabra de que Dios no para siempre castiga. Dios no para siempre permite la destrucción a un pueblo, a una nación, a una familia, a una persona a quien Él está disciplinando, sino que nos dice la palabra de que no para siempre. Él, mire, estará castigando a la persona, sino que nos dice la palabra del Señor, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Nosotros lo que podemos ver ahora, queridos hermanos, en el mundo entero, tantas cosas difíciles, tanta destrucción, la furia de la naturaleza. Podemos escuchar en las noticias lo que pasa a nivel mundial, los incendios, las erupciones de volcanes, las inundaciones. Mire los noticieros a nivel mundial, las guerras, los rumores de guerras, la pandemia. Y mire tanta destrucción que hay en el mundo entero. Todo esto, cuando el ser humano se humilla delante de Dios, entonces esto es como el Señor está permitiendo un jalón de oreja al mundo entero para que se vuelva a sus caminos, para que vuelva a los caminos de Dios y pueda amar a Dios y pueda andar en la voluntad de Dios. Dios permite muchas veces estas cosas para bien, pero para los que son enemigos de Dios, para aquellos que no creen en el Dios vivo y verdadero. Hay personas que en lugar de humillarse, en lugar de escudriñar su vida, escudriñar sus caminos, escudriñar en qué le ha fallado a Dios, más bien lo que hace es rebelarse más contra Dios, ponerse más rebeldes. Y hay quienes abren su boca y dicen cosas duras en contra de Dios. Y eso no es extraño, pues la palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis que cuando Dios envíe sus juicios, los juicios apocalípticos, nos dice la palabra que en lugar de que la gente se humille delante de Dios y pueda reconocer sus pecados y reconocer que ha fallado a Dios y volver a sus caminos, muchos, dice la palabra, que más bien van a blasfemar contra Dios y van a decir horrores en contra de Dios. Entonces podemos pensar que Dios creó a la raza humana para que sean sus hijos, para que le pertenezcan a Él, porque Él es dueño de nuestras almas, porque su palabra dice, las almas son mías, dice Dios. Él es amo, Señor y dueño, pero muchos no lo reconocen y en lugar de reconocerlo y de humillarse, lo que hacen es oponerse más, enfurecerse aún más, y nos damos cuenta entonces lo que pasa en el mundo entero, que las cosas continúan de mal en peor. ¿Por qué? Porque no se arrepienten,
Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Mire, a versículo 21. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Dice aquí la palabra, no se arrepintieron, sino más bien continúan de mal en peor, aumentando aún mucho más su pecado. Y el mundo entero sufre todas estas cosas a raíz de la rebeldía contra Dios, a raíz de la desobediencia, a raíz de no arrepentirse. Nos enseña entonces la palabra del Señor acerca de lo que pasó con Jerusalén. Mire, ellos pecaron contra Dios, como hoy vemos tanto pecado y tanta maldad, como hoy, solo en la mente del enemigo de Dios, y que es enemigo de nuestras almas, enemigo de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Solo de la mente de este ser diabólico viene tantas atrocidades y maldades que toma vidas para que le sirvan de instrumento, para traer dolor, destrucción, lágrima y tanta atrocidad en el mundo. Entonces Dios permite todos estos juicios, que es solamente un breve principio de dolores, con una sola finalidad, para llamar la atención del ser humano, para llamarle de su atención, para que vuelva su mirada a Él. Pero Dios nunca va a permitir el dolor ni la aflicción, sino antes advertir, antes envía su palabra, envía sus mensajeros, envía sus siervos y sus siervas para que prediquen su palabra, para que enseñen y que a voz en cuello diga al mundo: arrepiéntase de sus pecados, vuelva hacia Dios, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Esa es la predicación del Santo Evangelio, no es otra cosa. Nosotros podemos pedir tantas cosas buenas y suplicar misericordia a Dios, orar por el mundo, orar por nuestra nación, por nuestro pueblo, orar por el dolor y el sufrimiento. Podemos orar y podemos clamar, pero lo que debe anteceder a este clamor, a esta petición, a este dolor y a estas lágrimas, debe anteceder el arrepentimiento, debe anteceder el escudriñar nuestros caminos. ¿Cómo andamos delante de Dios, delante del Dios vivo y verdadero? ¿Cómo andamos delante de Él? Debe anteceder el arrepentimiento para que podamos nosotros tener, vea usted, la misericordia de Dios, los beneficios de la gracia y de la misericordia de Dios. Si el mundo entero se arrepintiera y se volviera de toda la confusión y equivocación en que han caído, en los engaños del maligno, en los engaños de Satanás, si todos se volvieran a Dios, Dios mueve su mano a favor de este mundo. Pero también queremos decir que nos gozamos y nos alegramos cuando escuchamos en los noticieros que también hay personas que a raíz de tanta maldad se arrepienten y aceptan a Jesús como el único Salvador de su alma. Porque esa es la finalidad de Dios. Por eso Él permite estas tribulaciones en el mundo entero, para que el ser humano se arrepienta y para que tenga perdón de pecados, tenga salvación de su alma y herede la vida eterna con Cristo Jesús. Nos enseña entonces esta palabra acerca del pueblo de Israel. Podemos nosotros darnos cuenta acá que el profeta Jeremías fue enviado por Dios a que le hablara al pueblo de Israel. Le habló de muchas maneras, de muchas formas, con diferentes ilustraciones, diferentes maneras, pero el pueblo lo que hizo fue perseguir al profeta
Lo que el pueblo de Israel hizo es perseguir al profeta Jeremías. Lo persiguieron, intentaron matarlo, lo echaron en un pozo y de verdad que lo odiaron. Con todo su corazón lo odiaron porque le decían a Jeremías: siempre tú nos traes malas noticias, siempre tú nos dices que Dios nos va a castigar, tú nos dices que Dios nos llama al arrepentimiento y siempre nos traes malas noticias, tráenos buenas noticias. Es lo que el pueblo pedía. Pero no podía haber buenas noticias para el pueblo de Israel, que estaba en desobediencia, que había caído en idolatrías, que en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero, de quien ellos sabían que Dios hizo muchos milagros para ellos cuando sacó a sus antepasados de Egipto con mano poderosa y fuerte, lo sabían, pero podía más. Mire, la corriente del mundo en que habitaban en ese entonces, acerca de la rebeldía contra Dios, acerca de las idolatrías, acerca de todas sus fornicaciones, como el Señor les dice, pudo más que obedecer al Dios Todopoderoso. Nos sigue enseñando la palabra entonces que Dios, en su grande amor y su grande misericordia, que Él es bueno, es bueno. Entonces nos dice el versículo 31 del capítulo 3 acerca, porque el Señor no desecha para siempre. El Señor no desechó para siempre a su pueblo. El Señor no permite estos juicios, no permite estas disciplinas para desecharlos. Nos dice el versículo 31, no es para eso, porque Dios ama a todas las personas. Dios ama a la raza humana, Dios ama al peor de los perdidos, Dios ama al peor de los idólatras, Dios ama al peor de los pecadores, pero no ama su pecado, aborrece su pecado, y por eso Él permite que sea predicado su palabra, para que haya arrepentimiento, para que haya verdadera conversión. Antes, dice el versículo 32, si se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios es abundante en amor y misericordias. Dios tiene planes de bien, planes de bendición, planes de compasión y de misericordia para la raza humana. Pero la raza humana es como que no le interesara volver a los caminos de Dios, escudriñar su caminar, escudriñar su conducta. Es como que no quiere escudriñar sus errores, sus faltas, su pecado para volverse a Dios, sino que permanece acomodado, permanece en todo lo que Dios no aprueba que esté en la vida del ser humano. Dios es Padre. Y Dios creó a toda la raza humana como a sus hijos. Pero luego dice la palabra del Señor que todos se descarriaron y cada uno se fue por su camino. Entonces no todos ahora son hijos de Dios. Hijos son los que vienen a Dios y les reciben como Señor y Salvador y viven observando sus mandamientos. Pero todos se convirtieron en creación de Dios, sin fe, sin esperanza en el Dios vivo y verdadero. Pero Dios quiere que sean sus hijos. En el libro de Hebreos nos sigue enseñando la palabra. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 6 y versículo 7, aquí habla la voz de un padre, el mejor de todos los padres, el Padre Celestial. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Posiblemente alguien diría, ouch, lástima que no nos predican de otra cosa. Pero esta voz del Padre es para hijos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Significa que Dios, si no nos amara, no nos disciplinara. Si Dios no amara a este mundo, no le envía su mensaje, no le envía evangelistas,
no le envía mensajeros, no le enviara la palabra, lo dejaría abandonado a su suerte y luego sin anunciar caerían los juicios. Pero no, Dios anuncia de antemano, Dios de antemano habla por su palabra. Entonces así nos dice la palabra que Él es un Dios que disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Israel son sus hijos, así como los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, somos sus hijos. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, mire, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 7 de Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nosotros sabemos como raza humana que somos, todos aquellos hijos que no tuvieron padre que los disciplinara, que no tuvieron padre que los corrigiera, que no tuvieron padre que se sentaron con ellos a aconsejarles y hablarles, crecen de una manera desorientada, no conocen lo bueno ni conocen lo malo, porque su padre no le enseñó. Nosotros somos producto de padres que nos disciplinaron, que nos enseñaron, que nos dijeron, al menos a mí me decía mi papá, siéntate en esta silla y vamos a platicar. Mira, hija. Y mi papá se ponía a platicar conmigo, a darme consejos de mi edad. Yo agradezco mucho a mi padre, bendigo su memoria. Mire, qué bueno es que tengamos padre que nos corrija. Posiblemente alguien dirá, dichosa usted, pastora, porque usted tuvo a su papá que le corrigiera, a mí no me corrigieron. O posiblemente alguien dirá, yo ni conocía a mi padre, pero tenemos un Padre, que es el Padre Celestial. En el libro de Santiago dice, el Padre de las luces, el Padre que en Él no hay ninguna sombra de variación, el Padre, el mejor papá, que es el Padre Celestial, que nos habla a través de su palabra y nos ama mucho. Entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no le disciplina? Solo aquellos padres que no aman a sus hijos, mire, no le toman importancia, no dedican su tiempo, no apartan el tiempo para escucharlos, no apartan su tiempo para aconsejarles, porque no los aman, porque para ellos como que hay padres que los hijos les hace estorbo, le quita tiempo y prefieren estar ocupados en otras cosas y no hacer su trabajo de padres. Y Dios es el mejor padre, porque Él no nos disciplina a la primera. Él nos habla con amor, con cariño, nos envía mensajes por su palabra, nos habla por las situaciones adversas que nos pasan, como al mundo entero. Mire, el mundo entero ha escuchado la palabra, el Santo Evangelio. El Señor nos habla por las situaciones que está pasando. Mire, todas las situaciones difíciles que hay en el mundo entero, el Señor ahí nos está hablando. Dichosos, bienaventurados los que por las situaciones duras aceptan a Jesús y se entregan a Él. Pero también los hay que es como que un orgullo y dicen, no, yo no voy a entregarme a Jesucristo porque estoy sufriendo alguna enfermedad, porque estoy pasando una situación difícil. Yo no soy de los que voy a aceptar a Jesús porque estoy mal. Yo le voy a aceptar cuando esté bien, cuando yo no esté padeciendo de nada, voluntariamente yo voy y busco al Señor y le recibo. Eso no sucede. Todos nosotros hemos venido a Jesús por alguna situación adversa, pero que es una humildad
que por lo duro que nos esté yendo, busquemos al Señor. Pero a muchos el mal les habla, el enemigo de Dios les habla y dice, no, qué vergüenza que tú vas a aceptar a Jesús porque estás pasando una situación dura, estás sufriendo esto o lo otro, o estás enfermo, y le insta al orgullo y no le deja que se humille. Pero nosotros, dice la Biblia, el que se humilla será enaltecido. Pero al orgulloso, dice el Señor, Dios lo mira de lejos, pero todavía lo mira de lejos. Quiere decir que el Señor lo mira todavía, aunque sean orgullosos y rebeldes. El Señor lo mira, todavía está. ¿Por qué el Señor lo mira de lejos? El Señor ahí está esperando que se arrepienta. El Señor está esperando que le ponga atención y que se arrepienta por su bien, únicamente porque le ama. Muy bien. El Señor nos sigue hablando entonces su palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 12 de Proverbios. Porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Significa que nuestro Padre que está en los cielos, cuando Él permite las tribulaciones, cuando Él permite las cosas difíciles, es porque nos ama. Nuestra humanidad, nuestra comprensión humana no entiende esto. Esto no se puede entender en la carne. Esto no se puede entender en la vida natural. Esto solo se puede entender en el Espíritu, a través del Espíritu. Solamente así se puede entender. De una manera natural y carnal no se puede entender, porque a los que no son de Dios les insta más bien a la rebeldía. Pero al que es de Dios, vea, su carne, su naturaleza humana, escudriña su vida, escudriña su camino, escudriña sus hechos, escudriña lo que está pasando, qué está haciendo. Y luego, mire, se humilla delante de Dios y reconoce del por qué Dios está permitiendo la disciplina. Muy bien, la pregunta que nos deberíamos de hacer es esto: ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿O cómo está nuestra vida? ¿Usted está triste? ¿Está abatido? ¿Está afligido? ¿Está pasando como el pueblo de Israel, como el profeta? El profeta Jeremías nos habla en la palabra que qué dolor y qué tristeza lo que le está pasando con lo que está viendo, la ciudad destruida. En el capítulo 48 y capítulo 49, por falta de tiempo, pues no lo ponemos en la pantalla, se lo leo rápidamente. Dice el profeta: ríos de aguas echan mis ojos. Miren, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Está hablando del pueblo de Israel. Estoy en el capítulo 3 y versículo 48 y versículo 49 dice: mis ojos destilan. Miren, ¿de qué destilan? De lágrimas. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Miren, no hay alivio. Versículo 50, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Delante de quien el profeta está derramando lágrimas. Ríos de agua salen por mis ojos, dice el profeta. Delante de Dios, delante del Dios vivo y verdadero, delante de Jehová Dios de los cielos. Mire, delante de Él. ¿Por qué? Porque está atravesando una situación muy difícil. Y él ora y clama a Dios, pero Dios no escucha la oración. Dios no atiende la oración. Cuando la gente es disciplinada, cuando los hijos de Dios son disciplinados,
Cuando un pueblo, una nación es disciplinada y oran y claman a Dios, si no se arrepienten, Dios no escucha la oración. El capítulo 3 y versículo 44 de Lamentaciones dice el profeta, habla con Dios y le dice, te cubriste de nube para que no pase la oración nuestra. ¿Por qué? Porque el Señor está disciplinando a su pueblo, está disciplinando a sus hijos. Entonces, dice el profeta, te cubriste, le dice a Dios, de nube para que no pase la oración nuestra, para que la oración no sea escuchada. ¿Por qué es que Dios no escucha la oración? Porque no hay arrepentimiento de pecado, porque la conciencia está cauterizada, porque la conciencia del ser humano tanto que peca deliberadamente delante de Dios, que llega a cauterizarse su conciencia, llega a endurecerse su conciencia y no hay arrepentimiento, no hay verdadero dolor de arrepentimiento. Entonces Dios está esperando el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué es que Dios disciplina? ¿Y por qué es que Dios quiere el arrepentimiento y un verdadero arrepentimiento de sus hijos, de los que Él ha tomado por hijos? Y Él ha tomado, miren hermanos, Él quiere que todo el mundo sea sus hijos, pero no todo el mundo quiere que Dios vivo y verdadero sea su Padre. La palabra del Señor nos enseña acerca de la disciplina. ¿Para qué es la disciplina? En Hebreos, en el capítulo 12, dice Dios que es para que participen en la santidad de Dios, para que entendamos. Capítulo 12, versículo 10 de Hebreos dice, hablando del ejemplo de los padres naturales que corrigen a sus hijos, mire, pone como ejemplo para que entendamos la disciplina del Padre Celestial. Dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero se refiere al Padre Celestial, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Esta es la razón. Por falta de tiempo no leemos más pasajes de la Biblia que nos enseñan. Se está refiriendo al ejemplo de los padres naturales. Aquellos padres naturales ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Mire, pocos días porque la vida aquí en la tierra es corto comparado con la eternidad. Para vivir pocos días aquí en la tierra y vivir buenos días y días que nos vayan bien y que seamos gente de bien y gente de trabajo, gente esforzada. Nuestros padres nos disciplinaban para estos pocos días. Nos dice aquí la palabra. Muy bien, seguimos en el versículo que nos pusieron aquí en la pantalla. Pero dice Dios en el versículo 10, mire, ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, del Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que nuestra naturaleza pecaminosa pueda comprender y podamos nosotros participar de ser santos y puros delante de Dios, comprados y lavados con su sangre preciosa. Amén. Nos sigue enseñando la palabra del porqué de la disciplina. El profeta se lamentaba y lloraba. Todo el pueblo de Israel lloraba. Ellos fueron llevados a otro país que no era su país. Lloraban y estaban tristes. Querían volver a su país, pero su país había sido desolado, quemado, destruido por sus enemigos. Ellos estaban entonces en una grande y dolorosa lamentación. Nosotros como seres humanos miramos las cosas de una manera natural como nosotros somos, pero Dios, que es Dios,
Él no mira como nosotros miramos. Él mira como Dios, Él mira la eternidad, Él mira que aquí nos preparemos para heredar con Él la vida eterna, para vivir con Él para siempre. Entonces todos esa grande lamentación, Dios les dice que deberían de lamentarse así, pero por su pecado. Deberían de estar tristes por su pecado, nos dice en el versículo 37 a 39 del capítulo 3 de Lamentaciones, que es por su pecado que debería de haber más dolor y más tristeza. Debemos de afligirnos por pecar contra Dios. El pecado nos debe de doler. ¿Doler en qué sentido? De haber ofendido a Dios. De eso es lo que Dios espera. Veamos lo que nos dice el versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Sigamos. ¿Por qué se lamenta el hombre? Repitamos esta palabra. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En el versículo 37 y el versículo 39 nos habla acerca que Dios, Él es todopoderoso. Nos dice el versículo 37, Él es grande y glorioso. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios es un Dios de amor, un Dios grande, poderoso. Su misericordia es grande, grande, grande. Y Él es grande y amoroso en extremo. Pero el amor de Dios, mire, está ligado a la disciplina. El amor de Dios no puede estar separado de la disciplina. El amor de Dios está, mire, unido a la disciplina. Si solo humanamente, en este mundo que vivimos, en un lugar donde no, en un lugar, en una escuela, en un instituto, en un centro educativo, en un lugar de trabajo, en una empresa, en todo lugar donde hayan personas, si no hay reglamentos, hay un gran desorden. Entonces, Dios es amor, pero también es un Dios que corrige. Por eso dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Significa que lo que pasa, todas las cosas difíciles y negativas que vemos, Dios lo ha permitido. Dios permite que suceda. ¿Para qué lo permite Dios? Ya lo dijimos, por disciplina. Versículo 38. De la boca del Altísimo, esto es una pregunta, ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Como un padre de familia, sale lo bueno, le da bendición a su hijo o a su hija, le da lo mejor, se esfuerza. Los buenos padres prefieren quedarse quizás para ellos mismos sin sus cosas, sino antes darle a sus hijos lo mejor. Mire, lo mejor. Pero así como le dan lo mejor a sus hijos, así también de su misma boca sale que lo va a disciplinar y lo va a corregir. Así podemos poner un ejemplo a lo que es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre que está en el cielo no nos ha dado lo mejor, todo lo mejor. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué cosas buenas nos ha dado Dios? Muchos pensarán, nos ha dado la vida, nos ha dado el aire que respiramos, nos envía la lluvia, nos hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios riega la tierra, nos da alimento, hay cosechas. Dios no nos ha desamparado, Dios no nos ha dejado. Nos ha dado todo lo mejor. Pero nos ha dado algo aún mucho mejor,
que todas estas cosas para vivir en esta tierra nos ha dado a Jesucristo su Hijo. Eso es lo mejor de todo lo mejor que Él nos ha dado. Nos dio a su Hijo unigénito, lo entregó como cordero que fue llevado al matadero, dice la palabra. ¿No es eso grande amor de Dios? ¿No es eso sublime amor de Dios? Incomparable amor. Su Hijo unigénito fue enviado como sacrificio vivo y agradable delante del Padre por el pecado de toda la humanidad, por nuestros pecados. Entonces, por eso nos dice la palabra de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lo bueno es todo su grande amor que se ha revelado a la humanidad a través de Jesús para perdón de pecados, para heredar la vida eterna. Y lo malo, si se le puede llamar malo, es la disciplina que va combinado con su grande y sublime amor. Como seres humanos, entonces no nos debemos equivocar, no nos debemos confundir. Dios es un Dios de grande amor, pero también es un Dios de grandes disciplinas, porque nos ama. Nosotros no entendemos la santidad de Dios. Como seres humanos nos cuesta comprender la santidad de Dios, nos cuesta comprender y llevar una vida pura, una vida recta, una vida santa, una vida que le agrade a Dios, nos cuesta. Si no es porque Dios con su grande amor nos habla por su palabra, nos ha dado el glorioso Santo Espíritu, nos dio a su Hijo Jesús y ha enviado el Espíritu Santo que nos ayude en nuestras debilidades, como dice la palabra, y que nos guíe a toda verdad. Dios ha dado todo para que nosotros, mire, seamos sus verdaderos hijos y que aprendamos a caminar en obediencia, que aprendamos la vida de santidad, la vida de pureza, la vida de rectitud delante de Él. Él lo ha dado todo, porque eso, así es su naturaleza. Y si nosotros queremos vivir con Él por la eternidad, nosotros tenemos que apegarnos a su palabra. Y como humanos no podemos, como humanos nos cuesta, pero nosotros tenemos los regalos de Dios, que es la sangre de Jesús que nos limpia, que nos purifica, y el poder del Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige a toda verdad, que nos da fortaleza, que nos da fuerzas para seguir adelante, siguiendo su presencia. Vemos entonces a Israel toda su lamentación, la lamentación del profeta Jeremías. Vemos a este mundo ahora, la grande lamentación que hay ahora en este mundo por todas las situaciones duras y difíciles. Pero el consejo de Dios en el versículo 39 del capítulo 3 de Lamentaciones es que la verdadera lamentación debe ser por el pecado, porque se lamenta el hombre viviente. Es la pregunta de Dios. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Si nos preguntara a nosotros ahora por nuestro nombre, ¿cómo está tu vida? Nosotros vamos a venir y decir, ay Señor, yo tengo muchos problemas. Y podemos sacar un listado de problemas. Estoy abatido, estoy triste, estoy enfermo, estoy enferma, esta enfermedad es incurable. Esta enfermedad ya estoy desahuciado por el médico. O este problema económico me ha llevado a la ruina, a la quiebra. Ya no tengo esperanza. No sé qué camino agarrar, no sé qué voy a hacer. O mi hogar se ha destruido, este matrimonio se ha destruido. Y hay una grande lamentación. O situaciones cualquiera que sea. El Señor dice, ¿por qué? Mire, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Por tanto dolor y tristeza que hay. Pero el consejo de Dios dice, laméntese el hombre en su pecado. Si escudriñamos nuestros caminos,
y nosotros examinamos cuáles son nuestros pecados, es lo que Dios está esperando. Lamentes en su pecado. No se lamente en su desgracia. Pero ¿cómo? Si eso es inhumano, no lamentarlo es inhumano. Es que Dios le quiere ayudar. Es que lo que pasa es que el Señor le quiere sanar, el Señor le quiere liberar, el Señor es su apoyo, el Señor es su fuerza y su fortaleza. Pero Él quiere que tanto usted como yo escudriñemos nuestro caminar y examinemos nuestros pecados y arrepintámonos de ello. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El pueblo de Israel entonces reconoció delante del Señor. Mire, y esta lamentación que reconoció y dijo, en el capítulo 22 y 24 de Lamentaciones, nos dice así la palabra del Señor. Veamos lo que dice la palabra. Entonces ellos reflexionaron y comprendieron y dijeron, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Ellos estaban en una sola lamentación, pero no reconocían ninguna pizca de las grandes misericordias de Dios. Pero aquí en el versículo 22 y 23 ellos reconocieron y dijeron, estamos vivos, todavía estamos vivos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido aún consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Dejaron su lamentación, dejaron su queja y reconocieron sus pecados. Si una persona, si una familia, si un pueblo, si una nación deja de quejarse, deja de lamentarse, deja de echarle la culpa a otros por lo que le está pasando, deja de dejar buscar al culpable, busca quién es el culpable, que es el vecino, que es el cónyuge, que es el jefe de trabajo, que es el empleador, que es el alcalde, que es la policía, que es el presidente, que son las autoridades los culpables. Mire, no es que estamos defendiendo a nadie, pero la Biblia dice que cada uno tiene lo que merece. Si no merecemos buenas autoridades es porque como pueblo, como nación, pecamos contra Dios, le hemos dado a Dios la espalda y nos hemos ido tras de amantes, como dice la palabra, tras idolatrías, tras otros dioses que ponemos en el primer lugar y no tenemos a Dios en el primer lugar. Esta palabra es un poco dura, no es como que es algo de animación, pero para el Hijo de Dios que quiere enderezar sus caminos, esta palabra es la realidad, es la realidad cruda que vivimos como seres humanos, que queremos buscar un culpable cuando debemos de lamentarnos por nuestra mala conducta, cuando debemos de lamentarnos por nuestros pecadillos que pensamos que son pecados chiquitos y pecadillos que Dios no los mira y no los toma en cuenta. Dios no se complace en que nos vaya mal. Dios nos disciplina para corregirnos, para que heredemos con Él la vida eterna. El pueblo entonces dejó de lamentarse y dijo, sabemos que Dios es misericordioso y qué bueno que aún no nos ha consumido. Qué bueno que Dios aún tiene a este mundo. Qué bueno que la predicación del Santo Evangelio aún está. Qué bueno que el Señor Jesús aún ha retardado su venida, pero no está tan tarde como muchos lo creen. Porque muchos aún están aceptando a Cristo, muchos aún están entregando su vida a Jesús, muchos creyentes se están reconciliando que se habían apartado de los caminos de Dios, muchos que estaban infieles están enderezando sus caminos. Qué bueno es Dios, sus misericordias aún están, su compasión aún está, su fidelidad como Padre que es, mire, aún está. Entonces la palabra del Señor nos dice ahora en el versículo 24 del capítulo 3 de Lamentaciones. Mire, el pueblo dice, mi porción es Jehová. Dijo mi alma,
Por tanto, en Él esperaré. ¡Wow! Hay esperanza en el Señor. Mi porción es Jehová. En Él esperaré. Mire lo que dice en el versículo 40 del capítulo 3. Bueno, usted no lo mira porque a menos que usted tenga su Biblia a mano, capítulo 13, versículo 40. Mire cómo el pueblo reaccionó y dijo: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Muy bien. Luego dice el versículo 41. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Reaccionaron. Escudriñemos nuestros caminos, nuestros pasos, nuestras obras. ¿Hemos agraviado al prójimo? ¿No tuvimos compasión del necesitado? ¿No tuvimos compasión del enfermo? Como hijos, hay hijos que abandonan a sus padres cuando están enfermos. Los abandonan porque ya son ancianos. Como que les hace un poco de estorbo, no tienen tiempo de cuidarlo y no le dan la atención merecida. O quizás no eran sus padres, quizás son su pariente, quizás son su prójimo, no sé qué, hay un abandono de alguien. Hay que reconocer delante de Dios nuestros caminos, escudriñarlos y pedir perdón a Dios. ¿Le quitamos algo a alguien? Mire, ofendimos a la viuda, ofendimos al huérfano por ser desvalidos. ¿Cómo están nuestros caminos? Tenemos idolatrías, como dice en Apocalipsis, que no se arrepintieron de sus hurtos, sus idolatrías y sus hechicerías y sus idolatrías. Y mire, y todo cuanto a Dios no le agrada. Habrá algo en nuestra vida que no es del agrado de Dios. El pueblo de Israel dijo: escudriñemos nuestros caminos. Eso lo hubieran hecho de antemano, no les hubiera sucedido el juicio que les llegó. ¿Vean? Usted todavía está a tiempo, yo todavía estoy a tiempo. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Volver es volver en obediencia y en humillación delante de Él. Y no dejemos que el tiempo pase, porque si el tiempo va pasando, entonces vamos acumulando más ira. Para el día de la ira, dice la palabra. En Apocalipsis están las 7 copas de la ira de Dios. Que esas copas se van llenando de la ira de Dios. ¿Y quién la va llenando? Nosotros la vamos llenando. Cuando nosotros no andamos en los caminos de Dios, vamos llenando la copa de la ira de Dios, y cuando esté llena va a ser derramada como juicio, mire, sobre las vidas, sobre este mundo. Como seres humanos, busquemos de Dios, entreguémonos a Él, busquemos su presencia, humillémonos y arrepintámonos como hizo el pueblo de Israel. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová, porque nos confundimos, nos apartamos, vivimos como que si no tuviéramos Padre en los cielos, vivimos como aquellos hijos que no tuvieron padre o nadie los corrigió y luego se perdieron y se volvieron de la calle, se perdieron. Mire, así es como que este pueblo dijo: volvamos a Jehová nuestro Dios, porque nos apartamos de Él. Muy bien, nos sigue diciendo el versículo 41, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Levantemos nuestros corazones delante de Dios. Levantemos nuestras manos. En otros versículos de la palabra del Señor dice: levantemos manos limpias delante de Jehová, Dios de los cielos. Muy bien. Su misericordia está a la mano. Su misericordia está a la puerta. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son
llamados. Nosotros amamos a Dios. Las disciplinas, las correcciones, las llamadas de atención de parte de Dios nos ayudan a bien. Sentimos que ya no damos, ya no aguantamos. Muchos están tristes, abatidos, desconsolados, desanimados. Aférrese a la misericordia de Dios, porque son nuevas cada mañana. Hoy, el día que amaneció, hoy la misericordia de Dios está delante de usted, está delante de mí. Su misericordia es un regalo que no merecemos. Él está esperando que nos arrepintamos. Él está esperando que nosotros aprendamos la lección. Él está esperando que nosotros, mire, aprendamos de lo que Él nos está enseñando, la vida de santidad. Entonces echemos mano de su amor y su misericordia. Él es fiel. Mientras hay vida, hay esperanza. Alguien dijo, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay esperanza, hay vida. ¿Sí? La gran esperanza en Dios. Su palabra así lo dice. Todo se acabará, todo se terminará, cesarán las lenguas, cesarán los dones, cesará todas las cosas, pero lo último que queda, dice en Corintios, en el capítulo 13 de 1 Corintios, el amor, la fe y la esperanza. Y lo último, el que prevalece es el amor y la esperanza. Mientras usted tiene vida, tiene grande esperanza. Las manos de Dios están delante de usted, están delante de todos los que quieran escudriñar sus caminos y volver al Dios vivo y verdadero. Amén. Oremos con todo el corazón. Querido Dios que estás en los cielos, a ti venimos ahora, Padre, con todo nuestro corazón, para alabarte, para adorarte, para bendecirte y para agradecerte. Grande eres tú, Señor, grande es tu fidelidad. Oramos ahora, Señor, por aquellas almas que están en lamentación, que están tristes, que están abatidos, sufriendo alguna situación difícil. Pero también los hay, hijos tuyos, que aún estamos disfrutando de tu amor, de tu misericordia, de las sanidades, de las liberaciones del pecado. Los hay porque eres un Dios que estás con los brazos abiertos. Gracias te damos, porque aún, Señor, tu misericordia no se ha terminado. Gracias te damos. Tu pasión, Señor, aún está, Padre. Tu misericordia está delante de todos aquellos que quieran levantar sus corazones y sus manos al cielo y decirte, Señor, perdona mis pecados. Examine su corazón. Examinemos nuestros corazones. Perdona, Señor, que te hemos ofendido, hemos pecado contra ti. Nosotros obtenemos lo que merecemos. Señor, perdona mis maldades. Dígaselo con todo su corazón. Perdona mis iniquidades. Reconozco, Señor, que como hijo tuyo, como hija tuya, no he caminado recto delante de ti. Y lo que me ha sobrevenido, Señor, es una llamada de atención para que como hijo, esta disciplina me ayude a participar en la santidad, como dice tu palabra en el libro de Hebreos. Gracias, Señor, por esta disciplina. Gracias, Señor. Yo reconozco mis pecados. Lamento, Señor. Lo lamento, Padre. Lamento haberte ofendido. Lamento haber pecado contra ti. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que me perdones y que me cambies. Que me des vida nueva.
que me des otra oportunidad, Señor. Gracias, Padre. Yo voy a orar por ustedes. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Desata tu presencia, desata tu poder. Desata ahora, Señor, el poder de tu Santo Espíritu sobre cada vida que hoy se ha arrepentido y ha lamentado el haberte ofendido. Gracias, Señor. Como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, nosotros pedimos perdón como iglesia, como tu pueblo. Si no estamos, Señor, obedeciendo todas tus ordenanzas, perdónanos, cámbianos, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, a predicar tu santo evangelio con nuestras vidas, con nuestra conducta y con nuestros labios, Señor. Como iglesia tuyo, Señor, que estamos en esta tierra, que estamos en este mundo, Señor, ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, a hacer una luz en medio de este mundo lleno de tinieblas de pecado. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos, amada iglesia de Jesús. Sigamos adelante, fieles al Señor, escudriñando nuestros caminos para que podamos nosotros disfrutar de una comunión con Dios ahora y por la eternidad. Hasta pronto. Buenas noches.